Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro webinar, ¿no? Una práctica que se ha venido fortaleciendo en los últimos meses y déjenme darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sobre todo, ya reconozco aquí algunos colegas, algunos nombres recurrentes en nuestros webinars. Entonces, les agradecemos de parte de R Fácil el hecho de que destinen unos minutos de su actividad diaria. Sabemos que no es sencillo, pero también al mismo tiempo reconocemos que esa intención pues, de complementar una visión, de adquirir un poquito más de información sobre diferentes temas, y es algo que para nosotros en R Fácil nos motiva y nos lleva a desarrollar, a diseñar de una mejor forma, buscar que esta experiencia sea significativa para ustedes. Para nosotros lo es, y porque mantenemos una comunicación o abrimos un canal adicional de comunicación. Y antes de entrar en materia, bueno, probablemente me presento, y algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de interactuar a través de este medio. Soy Fernando Tapia y tengo la fortuna de liderar el grupo R Fácil con estas diferentes iniciativas. En esta ocasión, que quisimos abordar un tema que ya pasamos. Si vemos el punto de vista, si vemos una cronología, si vemos la línea del tiempo, pues ya pasó la época de presentar nuestras declaraciones anuales, tanto como personas físicas como personas morales. Hemos estado abordando en los últimos webinars pues algunos temas relacionados con la gestión, ¿no? La gestión de estos elementos, la gestión de la parte impositiva, que al final del día es un elemento fundamental en nuestra actividad. Y también abordamos de alguna forma cómo la tecnología en sus diferentes etapas dentro de los procesos nos puede ayudar a desarrollar de una mejor forma nuestras actividades. Y hablamos no solamente de la tecnología desde el punto de vista automatización, sino también la tecnología desde el punto de vista o como un elemento que nos puede ayudar para mejorar nuestra toma de decisiones, lo cual, pues al final del día, para nosotros es fundamental, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de una etapa, una época en la cual la tecnología en muchos casos o en algunos casos se pudiera plantear como un elemento que pues sí es muy prometedor, ¿no? Ya hablamos de inteligencia artificial, hablamos de temas como machine learning, hablamos como, ¿no? Ahora tantas herramientas que en el celular, pues por ejemplo, WhatsApp, X, varias herramientas que son de uso cotidiano, ni siquiera son de un uso especializado, de una industria en particular, nos dan alternativas, y entonces se plantean unos diferentes preguntas respecto al impacto que va a tener en mí. O sea, ya pasamos de la parte personal, pasamos a la parte profesional, cómo la tecnología puede impactar en mis actividades. Y más cuando soy un tomador de decisiones, cuando en mi organización soy el responsable de mejorar la experiencia, de crear valor a partir de o nuevos ingresos o reducción de costos, ¿no? Reducción de costos, de hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, pues cómo esta tecnología puede ser un elemento que me haga diferente al resto de las organizaciones, ¿no? Y es un poquito lo que vamos a abordar el día de hoy, particularmente con el tema de la gestión de los gastos de viaje. Y vamos a ver que finalmente el webinar está dividido o tiene diferentes momentos. Inicialmente vamos a arrancar con revisar un poco cómo está el estado actual, ¿no? Con algunas cifras, algunas estadísticas del estado actual de las tendencias respecto a los gastos de viaje, ¿no? Y por qué son importantes, se mantienen o no se mantienen. Uno podría pensar que ahora con la tecnología, esta herramienta que nosotros tenemos, que estamos aplicando al día de hoy, y derivado, digo, pues a lo mejor todavía voy a decir, bueno, oye, no soltamos la pandemia, no soltamos el COVID. Sí, efectivamente, en su momento el COVID fue un elemento que impulsó
tecnologías como las videoconferencias, restringió los viajes, pero vamos a observar que al día de hoy la tendencia es regresar, si bien es cierto, se mantienen este tipo de herramientas, las videollamadas, las videoconferencias, pero nada sustituye y sobre todo para algunos elementos, algunas etapas de las negociaciones, de las relaciones personales, relaciones comerciales, nada sustituye el contacto personalizado, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ahí se mantiene el crecimiento de los viajes y por lo tanto la gestión de los mismos. Entonces vamos a hacer una revisión sobre cuál es el contexto, cuál es el panorama de este tema de los viajes corporativos. Posteriormente mencionaremos y platicaremos un poquito sobre cuáles son los elementos que yo como tomador de decisiones o como persona responsable de la gestión de los mismos, de los viajes, de los gastos de viaje en la organización, puede tomar iniciativas que nos lleven o que nos acerquen a una muy buena gestión. Y finalmente, pero no menos importante, porque digo, este es el entorno genérico, es el entorno internacional, pero ya en la gestión y en la operación del día a día, ¿cómo tengo que empatar o cómo puedo empatar? ¿Sí? ¿Cómo puedo empatar la gestión con la propia normatividad que no solamente las reglas de negocio que tengo en mi empresa, pero también la normatividad de la autoridad fiscal? Y para eso, como en la ocasión anterior, estamos invitando, hemos invitado a nuestro especialista, al maestro Cristian, que nos estará acompañando el día de hoy también en nuestra sesión. Entonces, ese es el panorama, ¿no? Y si les parece, bueno, pues vamos entrando en materia, recordando que tenemos el chat, por supuesto, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero si quieren irnos adelantando algunas dudas, algunas inquietudes, lo pueden hacer por ese medio y dejamos la comunicación abierta. ¿Listo? Entonces, si les parece, pues arrancamos con nuestra presentación. Decía hace un momento, bueno, bienvenidos nuevamente a este webinar sobre cómo dominar la gestión de viáticos, ¿sí? Tenemos dos grandes objetivos, asegurando el cumplimiento fiscal y generar una trazabilidad completa. Decíamos, vamos a estar participando un servidor y el maestro Cristian García, que ya está por aquí con nosotros, y en un momento le cederé la palabra para que vaya participando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decía un momento, pues bueno, en esta primera etapa vamos a revisar un poquito cómo está el contexto, ¿no? De los viajes de negocio a nivel internacional, a nivel mundial, ¿sí? Y veamos, claro, a ver, a lo mejor es obvio, pero tengamos la definición de qué es un viaje de negocios o un viaje corporativo, ¿no? Un viaje de negocios es toda aquel pues, movilidad que se genera por precisamente motivos laborales y que puede implicar temas, por ejemplo, como, claro, lo que más nos podemos tener a la mente, los temas de ventas, o sea, incrementar, estar visitando clientes, dar seguimiento a nuestros clientes, ¿no? Para nuevas ventas, por mantenimiento, pero también temas internos de capacitación, temas internos de gestión, ¿no? Auditorías, visitas a empresas, implementación de nuevos proyectos, en fin, todos estos elementos o todas estas actividades caen en este grupo de viajes o corporativos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los viajes corporativos pues yo diría que prácticamente desde que surgen las primeras empresas se realizan o se empiezan a realizar estos viajes corporativos y veamos el tamaño del mercado. Veamos, por ejemplo, de acuerdo a esta cifra, el 20% del gasto del turismo mundial está representado en esta parte de los negocios globales, o negocios, perdón, los viajes de negocio, 20% del gasto. Si lo vemos, claro, y un poquito más observando aquí la referencia, pues de manera natural, el país que más viaja es China, ¿no? Los colaboradores de empresas chinas, pues de manera natural son quienes más están viajando, pero no es menor el monto. Y ese monto, podríamos decir, bueno, es poco, es mucho, ¿no? El 20%, a lo mejor pareciera ser poco, pero cuando hablamos de una industria alrededor de la cual pues están moviendo no solamente la parte
las empresas que se dedican propiamente a dar el servicio, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Hablamos de ese 20% de los gastos, es un monto, es un valor que va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo en la gráfica que compartimos ahora mismo. Podemos observar claramente cómo la tendencia, ¿no? La tendencia, de acuerdo a nuestra fuente es el Global Business Travel Association, que precisamente da cuenta de cómo aquí vemos claramente la reducción o el impacto de la pandemia, cómo pasó de 1.400.000, ¿no? 2020-2021 disminuye completamente, ¿sí? Sobre todo la caída más grande de un 53%. Es el porcentaje de crecimiento respecto al año anterior, lo que está aquí en la parte inferior, y veamos cómo de manera sostenida pues se observa o se pronostica un crecimiento de este rubro hacia las organizaciones. De alguna forma ya estamos hablando de que se ha recuperado, se estima que en el 2024, si no tenemos la cifra todavía, pero se estima que en el 2024 se alcanzó el mismo nivel de gasto que se tenía en el 2019, y eso nos habla de un proceso de recuperación. Y para tener un poquito mayor de claridad sobre este estatus o esta situación actual, lo que vamos a hacer es revisar algunos elementos de este informe de esta Global Business Travel Association, que nos muestra un poquito cuáles son las expectativas, nos muestra cuáles son las regiones que van a tener más desarrollo, pero al mismo tiempo nos muestra dónde están las preocupaciones de los colegas como ustedes, como nosotros, que son los responsables de que en las organizaciones este rubro en particular, este proceso sea el adecuado, que este proceso cumpla con las normatividades de negocio, pero también la normatividad de las diferentes autoridades, toda la parte de cumplimiento, y cómo a final del día logro estos objetivos, logramos que nuestros colaboradores viajen, vendan más, asistan a los diferentes clientes que ya tienen, se logran los proyectos, pero eso no nos implique mayores costos, no nos implique la posibilidad de tener pérdidas, no nos implique la posibilidad de tener errores, en fin, ¿cómo hacemos que este proceso se logre o que este objetivo se logre sin que sea un proceso, valga la expresión, doloroso para quienes lo ejecutamos o para quienes le damos seguimiento? Entonces, en una primera instancia veamos, la gráfica nos mostraba ahí, pero esta es una encuesta que se le hizo a diferentes directivos, no solamente de una región en particular, sino de diferentes regiones, y lo que podemos destacar en esta primera gráfica, el estado actual o la evolución de los viajes, de los gastos, pues está al menos, ¿sí? De hecho está mejor, ¿sí? Mejor de lo que se esperaba, casi en un 30% de las personas están observando que los movimientos, en este caso el número de viajes, pues está incrementando, se incrementó, ¿sí? 60%, que también es un número muy alto, nos está diciendo que al menos se había estado comportando el año como lo estaban visualizando, y esto en general, por la suma de estos dos elementos, pues nos habla de una expectativa positiva, que eso al final del día siempre es importante, ¿no? El tener una expectativa positiva de hacia dónde o hacia lo que vaya a suceder. Si nos vamos por regiones, y esta gráfica nos da el detalle de cómo está esa expectativa, pero por regiones. Si vemos la barra morada, que es la parte de América Latina, pues vemos que en el caso de América Latina, ¿sí? Hay un entusiasmo o hay un positivismo basado también en el crecimiento de las propias regiones, ¿no? Las propias regiones, y se espera que el estado o la cantidad de viajes, si esto lo medimos en cantidad de viajes o en volumen de gasto que se desarrolle para este rubro, pues va a ser o se espera que sea mayor de lo que inicialmente se tenía pensado, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, hay expectativas positivas, ¿no? Hay expectativas positivas respecto a este tema en particular. Y si extendemos
si extendemos esta visión, es decir, no solamente respecto a cómo yo veía el 2024, es decir, si yo al principio del año me hubieran preguntado cómo veía el 2024, pues yo lo veía como tenía cierta expectativa. Cuando hacen la encuesta, yo defino, o lo que me están diciendo, yo declaro que en general en América Latina se observa que creció, que estuvo mejor de lo que yo esperaba. Pero además, este optimismo lo que me está haciendo es que en general yo observo, veamos, un 67% que considera que este proceso de crecimiento de los gastos, crecimiento del número de viajes, pues se va a continuar. Es decir, no se observa, o al menos no se identificaba, una contracción en general de las actividades y de las operaciones de los directivos, ejecutivos, colaboradores que utilizan este servicio para, ya lo veíamos, diferentes objetivos dentro de la organización, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento constante, se visualiza un crecimiento constante. Aquellas personas o entidades que decían, oye, es que ya la tecnología va a sustituir los viajes, ya no se van a hacer viajes, definitivamente no es así. En todo caso, es un escenario en el cual se considera una hibridez, ¿sí? Tan de moda esa palabra, ¿no? Y la parte híbrida de sesiones presenciales y sesiones a distancia. Entonces, dicho de otra forma, ¿qué es lo que significa esto? Que vamos a seguir, o que va a seguir siendo un proceso que genera o que puede generar valor para las organizaciones. Por eso es importante que identifiquemos o que tengamos en mente que no vamos a decir, no va a desaparecer esta parte. Y nuevamente, en el caso de América Latina, es una de las regiones, ¿no? Donde, pues en Norteamérica y en América Latina es donde mayor se espera ese crecimiento, donde mayor optimista se ve el panorama. Y nuevamente, si somos una organización que, bueno, pues somos un país, perdón, que tiene la gran mayoría de las transacciones, de las operaciones, de nuestra relación comercial con América Latina, particularmente Estados Unidos, pues entonces este elemento, a pesar de las condiciones que vivimos al día de hoy con los aranceles y demás, pues nos abre un panorama, ¿sí?, que vamos a seguir moviéndonos. Por otro lado, nada más como complemento, bueno, pues decíamos, oye, pues entonces, ¿dónde te quedó las videoconferencias? ¿Ya no vamos a utilizar esa tecnología? Sí, se habla de un entorno, como decía hace un momento, un entorno híbrido, y no se espera que haya como tal un reemplazo de uno u otro mecanismo de comunicación. Sin embargo, veamos, las personas o el número de reuniones que se vayan a dar de manera personal o de manera, pues sí, de manera física, de manera personalizada, pues es un número que es bastante alto, hablamos de un 59%, y que vaya creciendo respecto al año anterior. ¿Cuáles son las preocupaciones, no? Ese es un poquito el contexto. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen o que se manifiestan por parte de los tomadores de decisiones o de los gestores de estos procesos de la gestión de viáticos? Es decir, ¿dónde yo como colectivo, claro, cada uno de nosotros tendremos nuestra situación particular dentro de la empresa, pero en general, ¿dónde están las preocupaciones del sector? ¿Dónde están las preocupaciones de los colegas de cada uno de nosotros, ¿no?, en diferentes empresas? ¿Cuáles son los elementos que me gustaría o que nos gustaría abordar? ¿Y hacia dónde van a estar mis inversiones? Es decir, unas son mis preocupaciones y hacia dónde le voy a invertir el recurso en términos de minimizar esas preocupaciones o esos puntos críticos. Y entonces, vamos a revisar cuáles son esos elementos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en este caso, dice, las prioridades para que yo tendría o que yo estoy revisando como gestor, como administrador de estos procesos. El primero de ellos, y es claramente, el 78% de las personas o de los encuestados nos dicen que la prioridad es la reducción de los costos. Y es obvio, ¿no? Finalmente, si somos un área o si este es un área de soporte, pues nuestra forma de crear valor está basada en la disminución de los costos. Es decir, y esa disminución de los costos puede ser, sí, directamente con
temas relacionados con encontrar a lo mejor tarifas corporativas, con encontrar la tarifa o el costo de la habitación más económica, encontrar una tarifa de aérea que sea que no sea tan alta. O sea, sí están ahí por un lado los costos, pero recordemos que no son los únicos costos. Hay muchos costos que son, yo diría, pues, sumergidos o costos hormiga, valga la expresión, que a veces se disfrazan y a veces no son tan claros como, por ejemplo, los retrabajos. ¿O qué pasa si nuestro colaborador no está entregando haciendo los informes de manera recurrente o de manera dentro del tiempo y la política a la que yo necesito? O sea, el tiempo que yo requiero pagar los viáticos. ¿Qué pasa si el colaborador no me está entregando la documentación adecuada? Entonces yo no puedo proceder a hacer el pago, a hacer el reembolso, en fin, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si yo tengo, muchas organizaciones utilizan tarjetas corporativas? Y si los colaboradores no hacen las comprobaciones en tiempo y forma, yo como empresa, de todas formas, tengo que pagar al banco, a la entidad que me provee esa tarjeta corporativa. Y el colaborador es no necesariamente sensible al impacto que puede tener el no hacer este proceso en tiempo y forma. Entonces, son elementos que al final del día pues siguen siendo presentes o estando presentes en las prioridades o los puntos que yo como gestor de este proceso pues o administrador pues tengo en la mente. Entonces el primero de ellos tiene que ver con la reducción de los costos. Por supuesto, en un segundo lugar, bueno, pues la seguridad de los colaboradores mientras realizan, ¿no? Mientras realizan sus viajes, por supuesto, ¿sí? La rentabilidad o la productividad de ese viaje. Es decir, si yo como empresa estoy invirtiendo en que un vendedor, valga la redundancia, vaya a visitar a un posible cliente, bueno, ¿cuántos de esos viajes me están representando o se están concretando? Entonces, puede ser ahí. O cuando estoy hablando de una función de estar cercano con el cliente, un customer success, ¿no? Un director de Customer Success donde lo que busca es darle seguimiento al cliente. Eso está incrementando las ventas, me está incrementando la satisfacción del cliente. No todo tiene que ser económico, la satisfacción del cliente. En fin, algunos de estos son los más importantes, ¿no? Pero tenemos en otro orden, ¿sí? La experiencia del propio colaborador, que no solamente la experiencia de viaje o la experiencia del colaborador, no solamente es como tal la experiencia durante el viaje, sino inclusive pues desde que yo como colaborador inicio mi viaje, y el viaje no lo inicio cuando estoy en el aeropuerto, cuando estoy tomando la carretera. Si el viaje inicia desde que yo solicito un anticipo o desde que y termina, perdón, cuando recibo a lo mejor genero el reporte final y puedo subir toda la información, y si es que es el caso me devuelven recursos o no. ¿Sí? O sea, esa es la jornada, ese es el journey que debe de seguir completo nuestro colaborador. Y no solamente hablamos de la experiencia de viaje como tal desde al momento relacionado con, decía, estar en el aeropuerto, estar en el auto, lo que sea. La transformación y el uso de la tecnología. Si bien es cierto, todavía estamos hablando de un porcentaje pequeño, pero vamos a ver cómo este elemento, pues bueno, nos puede ayudar a mejorar o a tener un impacto de esta otra parte. Y bueno, en un menor porcentaje, aunque sí es importante, ¿sí? Temas de sustentabilidad, ¿no? O sea, al día de hoy ya cada vez las organizaciones son más conscientes de, por ejemplo, oye, bueno, a ver, hay aerolíneas que manejan tarifas diferenciadas respecto al tema de las emisiones de gases. Entonces, si yo aplico a una tarifa de viaje o de vuelo con ciertas características, a lo mejor pareciera ser un poquito más alta que la tarifa económica, pero esa tarifa, parte o algún porcentaje de la tarifa se va para programas de reducción en emisiones. Entonces, por ejemplo, por ahí a eso te refiere, o inclusive a lo mejor hasta la gestión de papel. Todavía hay varias organizaciones de diferentes tamaños, no solamente las empresas, uno podría pensar en las empresas
de menor operación, de menor tamaño, ¿sí? Pero todavía empresas grandes que manejan mucha cantidad de papel, autorización en físico, entonces eso también tiene un impacto pues no adecuado. Entonces, ahí están las preocupaciones ¿cómo se llama? De nuestros colegas, pero al mismo tiempo, no solamente están las preocupaciones, sino dónde voy a invertir. Es decir, me interesa, uno de los puntos es la reducción de costos. Pero ¿dónde voy a invertir y qué es lo que estoy buscando? Fíjense. Entonces, el 50% del recurso lo voy a destinar, yo o las empresas lo van a destinar a mejorar o a reducir los riesgos que pudiera tener nuestro colaborador, lo cual hace sentido, ¿no? Y si lo veíamos, está en un porcentaje alto respecto a las preocupaciones o a las ocupaciones. Pero veamos que tenemos aquí, inmediatamente aquí abajo. 49% de los recursos que yo voy a invertir o que las empresas van a invertir están relacionados con el tema de cómo incorporo la tecnología y la digitalización. ¿Sí? ¿Cómo incorporo la tecnología y la digitalización para mejorar mi experiencia? O sea, si bien es cierto, acá hablamos de un 25%, ¿sí? Pero acá voy a invertir el 49%. Y ese 49%, insisto, de mis recursos son herramientas, como herramientas como para la gestión, para la parte operativa, la parte de automatización, pero también para tomar mejores decisiones, ¿sí? Y algunos otros elementos que podríamos considerar en esta parte, por ejemplo, tener una base de proveedores que sean confiables, ¿no? También generar alianzas con diferentes organizaciones, en fin, pero yo destacaría este punto en particular y ahorita lo vamos a ver por qué es importante. Entonces, ese es el entorno que se vive del panorama pues de hacia dónde va a estar como industria la parte de los viajes corporativos, ¿no? Por supuesto, de los viajes corporativos, pues se está ligado automáticamente la gestión de los viáticos como tal. Y ahora lo que me gustaría compartirles, ¿sí? Lo que me gustaría compartirles es cómo o cuáles son algunos de los elementos que nosotros como tomadores de decisiones o como elementos importantes dentro de la organización, cuáles son los elementos que deberíamos de considerar en términos de hacer esta experiencia, pues sí, implementación más sencilla, pero sobre todo sencilla no quiere decir simplista, sencilla no quiere decir con impacto, simplemente que sea precisa, ¿no? Entonces, algunos elementos que nos gustaría revisar con ustedes rápidamente respecto a cuáles son los beneficios de tener una política de viajes clara, ¿sí? ¿Y qué pasa si no contamos con esta política, ¿no? O sea, si no tenemos esa claridad. A lo mejor pudiera ser obvio para varios de ustedes, pero creo que vale la pena hacer un repaso sobre este impacto, ¿no? Entonces, si no tuviéramos o si no, y vamos de la parte fundamental, ¿sí? Como dice aquí tenemos, digo, si no tenemos una política de viajes, que sea clara, que sea que sea accesible para todos y que en un momento dado se pueda automatizar, pues entonces este proceso, y seguramente varios de ustedes recordarán, si es que ojalá ya hayan brincado esta etapa, pero si no es tener a las personas que realizan los viajes, tener un montón de facturas, estar buscando la factura, estar buscando la nota de gasolina para después facturar. Es una tarea que se vuelve muy, muy, muy tediosa, ¿no? Que consume mucho tiempo y que además de destinar tiempo, pues nos puede llevar a poner en riesgo a la organización de manera involuntaria, no cumplir con la normatividad, tanto interna como de la autoridad fiscal. Entonces, fundamentalmente, buscamos que se genere una política de viajes que sea clara, que sea precisa, ¿no? Idealmente que estuviera o que esté automatizada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dedicar nuestro tiempo a actividades de mayor valor agregado,
no a las actividades repetitivas, ¿no? Y además, bueno, pues imagínense estar correteando, digo, valga la expresión, estar atrás de los directivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, todos los colaboradores deberíamos de cumplir con nuestros compromisos respecto a la comprobación de los gastos. Pero imagínense estar atrás de un directivo para que haga la comprobación de los gastos de una tarjeta corporativa. ¿Por qué no automatizarlo? ¿Por qué no pensar en que podemos hacerlo esto de una manera más eficiente y cumplir? Y entonces ahora sí me dedico y puedo generar mi tiempo, puedo destinar mi tiempo para identificar, y vamos a verlo un poquito más adelante, otras actividades que me agreguen más valor. Entonces, fundamental es contar con una política que sea clara, ¿no? Que tenga este enfoque de solucionar y que nos ayude no solamente a la gestión, sino a identificar áreas de oportunidad, ¿okay? Mejoras. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los elementos que deberíamos de incluir? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? O sea, en esa política, ¿para qué están permitidos los viajes, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales son viajes de capacitación, cuando son más de 5 personas, cuando es un cliente nuevo, cuando tengo un proyecto que estoy implementando, en qué etapas, en fin, cuáles son los momentos en los cuales se autoriza como tal un viaje? ¿Cuál es el proceso de reserva? Cuando hablamos aquí de proceso de reservación, no solamente es a la reservación de hotel, a la reservación sino, por ejemplo, cuando yo solicito anticipos, ¿no? Cuando yo solicito anticipos, que sea muy claro. Tener una guía de cuáles son los gastos que cada uno de los perfiles de la organización tiene derecho en cuanto a montos, y ahorita Cristian nos va a platicar un poquito al respecto ahí, pero a los montos, el monto tiene que ser el mismo para un directivo o dentro de cierto nivel del organigrama, en fin. ¿Cuál es la documentación que necesito? Hay organizaciones, claro, una es la documentación que necesito de acuerdo a la autoridad fiscal, pero ¿cuál es la documentación que también necesito de forma interna? ¿Sí? Si estoy visitando un cliente, a lo mejor necesito evidencia, no para la autoridad fiscal, pero sí evidencia interna de que estuve con el cliente. Puede ser una minuta, puede ser una fotografía, no sé. ¿Cuáles son los gastos que no son reembolsables? Es decir, tengo una comida o hago un viaje y de pronto pues aparecen ahí room service, aparece la película que alquilé en el hotel, gastos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, en fin, cuestiones como esas que no son, puede ser que no sean adecuadas o no están autorizadas, o sí, o bajo qué condiciones. ¿Qué pasa si yo no cumplo, si algún colaborador no cumple con las políticas? ¿Qué elementos debería de considerar entonces? Bueno, pues tener claridad de en qué momento se requiere o se autoriza un viaje. En segundo, ¿cuáles serían los procesos como tal? ¿Qué puede ser el proceso de reservación, el proceso de comprobación? ¿Cuál es el flujo de autorizadores? Que todo el mundo lo tenga claro. ¿Quién me tiene que autorizar? Me tiene que autorizar mi líder directo, me tiene que autorizar, o tengo que tener un visto bueno, a lo mejor si es un viaje interno, o sea, un viaje de capacitación o un proyecto interno, me lo tiene que autorizar qué áreas, ¿no? Los montos y, por supuesto, todas las restricciones y las obligaciones desde el punto de vista fiscal, ¿no? Esos serían algunos elementos que me pueden ayudar para determinar una buena política de viajes. Y por otro lado, una vez que tengo una buena política, pues ¿cómo la implemento? Decíamos hace rato, no nada más es tener una buena política que sea clara, que sea entendible, que considere todos los elementos, pero también cómo aseguro o cómo busco que esto sea automatizado, no en el sentido de la tecnología per se, sino con estos grandes objetivos. Tener un proceso de aprobación más rápido, ¿no? Y tener alertas. Al día de hoy los sistemas pueden generar estos elementos. Oye, esta factura o esta comprobación que se está metiendo no cumple las políticas internas, ¿no? Está incluyendo un elemento que no estaba aprobado, por ejemplo. El tener o el generar ahorros, hablamos hace rato de la importancia de disminuir los costos, ahorros con base en tener un mejor cumplimiento de las políticas.
límites de gastos de acuerdo a los perfiles, ¿no? Dependiendo del perfil de colaborador, de un departamento, ¿sí? Datos transparentes y en tiempo real, eso también es importante, fundamental. De pronto el colaborador, y no nada nos referimos a la parte de los gastos, ya la comprobación, sino a veces hasta el flujo, a ver, ¿dónde está todo el flujo? Hay organizaciones que de pronto como colaborador, oye, yo solicité un anticipo 1,000 pesos, por dar un número, pero resulta que los gastos fueron por 1,200. Entonces hay un saldo a favor. Y resulta que en el flujo de autorización, pues ese saldo a favor puede ser que yo lo puse o lo pagué de mi propio bolsillo, si es que no tengo una tarjeta corporativa, y entonces, pues, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el proceso de autorización para yo poder recuperar ese recurso? ¿No? Entonces, son elementos de ese tipo que siempre son importantes en la comunicación y para dar seguimiento. Déjenme rápidamente, ¿sí? Datos transparentes, decíamos, informes consolidados, ¿no? Tener información, o sea, no estar buscando en el Excel de un lado o por otro lado, dónde está la información y después consolidarla rápidamente. Gastos más precisos, datos de gastos más precisos, ¿no? Y este punto es importante. ¿Dónde estoy gastando más? ¿Estoy gastando más o un departamento en particular está gastando más, por ejemplo, en alimentación, está gastando más en gasolina, está gastando más o una región en particular? Y entonces, derivado de eso, yo puedo tomar decisiones. Bueno, si estoy gastando más en un destino en particular, bueno, pues eso me puede llevar a lo mejor a tener una alianza con un hotel en particular o una cadena de hoteles, en fin. Y eso no solamente es a partir de los datos, ¿sí? A partir de los datos, identificar tendencias, ¿sí? También es importante para buscar estas membresías de ese momento, ¿sí? Tener un proceso de reembolso más rápido para todos los gastos que tenemos. Y finalmente, pero no menos importante, bueno, pues yo puedo tener en ese sistema, en esos sistemas, en estas automatizaciones, algunos autorizaciones especiales para algunos perfiles que yo considere. Y me voy a avanzar rápidamente y hablando de la tecnología, y con esto le voy a dar paso a Cristian, hablando de cuál es o cómo es que la tecnología, además de automatizar, me puede ayudar para crear valor no solamente desde el punto de vista proceso automatizado, ¿sí? El analizar, como decimos aquí esta referencia, el análisis de los datos implica tener una mejor comprensión. O sea, al final del día, el dato es como tal un número, ya lo hemos platicado. Lo relevante aquí es cómo empiezo a encontrar esas relaciones. Y lo que va a permitir es optimizar los costos, mejorar la experiencia y reducir los riesgos asociados. Y cuando hablamos de riesgos, no solamente es riesgos en términos de la seguridad, sino riesgos dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, yo puedo optimizar los costos, ¿no? Viendo los patrones de gasto, puede ser hasta por un colaborador. A ver, ya sé que este colaborador tiene tendencia a lo mejor a tardarse en la, ¿cómo se llama? Reportar sus gastos, por ejemplo, o tiene tendencia a tener este tipo de gastos que ya de manera recurrente no están permitidos. En fin, podemos identificar, podemos llegar a ese nivel de análisis. Podemos tener mayor claridad respecto a asegurar las políticas. A ver, aquí hay procesos o hay herramientas que me permiten identificar dónde puede haber posibles anomalías, que puede ser por departamento, que puede ser por persona, no por un colaborador en particular. Entonces, eso me va a asegurar de una manera preventiva, a lo mejor inicialmente correctiva, de hecho inicialmente correctiva, pero posteriormente preventiva, que es lo más interesante, para yo minimizar los riesgos, que es lo que estoy manejando en el punto 3, mejorar la experiencia del viajero y, no menos importante, la visualización de datos e informes. Y esa visualización, insisto, me va a ayudar para identificar tendencias, patrones, hacia dónde, cuáles son los elementos críticos que yo debo de cuidar en un área en particular. Entonces,
Porque en resumen, pues vemos que el tema los viajes corporativos siguen en aumento, siguen creciendo y también hay una serie de elementos que yo como empresa debería de estar considerando para hacer de esto un elemento que me agregue valor. Y vamos vamos a aterrizar. Hemos ido de lo mayor, ¿no? Del gran panorama. Ahora queremos aterrizar. Y le voy a pedir, voy a ceder la palabra a Cristian, a nuestro especialista, al maestro Cristian García, que nos ayude a entender cómo es que en la práctica, y particularmente considerando nuestra autoridad fiscal, cómo es que debemos o cuáles son los elementos que yo debo de, como empresa, como organización, debo de considerar con estas características y cómo debería ser ese tratamiento. Entonces, le voy a pedir a Cristian si nos ayuda compartiendo su experiencia, ¿sí? Compartiendo su experiencia y ¿cómo se llama? ¿Cómo se implementarían estas normatividades en la organización? Buenos días, Cristian. Hola, hola. Hola, Cristian. A ver, a ver, por ahí, Bueno, parece que estamos teniendo ahí un tema con la tecnología, ¿no? Pero no sé si en el Inter, en lo que Cristian se termina de resolvemos esta parte, no sé si hay algún comentario, alguna duda, algo que quisieran abordar mientras, o inclusive compartirnos su propia experiencia, si es que alguno de los que están por acá, participantes de nuestro webinar, pues ha tenido alguna situación en particular que quisiera compartir y cómo es que pues, la han atendido, cómo han podido resolver esta situación. Ya volvió a entrar. Sí. Listo, Listo, ya traemos, Fernando. Cristian. Ya. Adelante, adelante, bienvenido, gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Ahí un problemita ahí que creo que no entré correctamente, entonces ahí estuvo la falla. Pero, perfecto, pues bueno, muy buenos días a todos. Sí, realmente con el tema que comentas, el tema de los viáticos, gastos de viaje en general, que es como que el concepto, es algo muy importante en las organizaciones, ya que de alguna forma en empresas, así como lo expuso Fernando, en empresas donde es ese gasto o esa deducción para efectos fiscales forma una parte sustancial de estas deducciones, es importante que las tengamos bien controladas, porque la autoridad de alguna forma es muy quisquillosa. Actualmente ya la autoridad está con un tema de que está buscando cualquier tema para poder evitar que tengamos una deducción, ¿no? En este sentido. Y bueno, traje de alguna manera para la explicación general de lo que conlleva el tema establecido en la normatividad mexicana con el tema de las deducciones, específicamente que establece el artículo 28, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conocer cuáles son estos 5 conceptos que nosotros debemos tener bien ubicados, que se consideran
bajo el esquema de viáticos, ¿no? Y también conocer que esta normatividad nos restringe o nos maneja de alguna manera situaciones suspensivas que debemos de cumplir para que de alguna manera la autoridad lo tenga a bien considerar esa deducción, ¿no? Claro, vinculado con una buena gestión contable, financiera de estos gastos, un buen registro, una buena bitácora, así como ahorita lo planteaba con el tema de la tecnología, pues tener de alguna forma ya la información bien establecida, bien ubicada, para la autoridad es de alguna manera un punto en su contra y un punto a nuestro favor para poder nosotros comprobarlo. A ver, voy a compartir de alguna manera una pequeña presentación que hicimos referente a este tema. Ok. Y bueno, prácticamente aquí en esta parte yo inicio con este concepto de relación laboral. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver que en esta parte del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que tácitamente que estos viáticos deben de ser generados de alguna manera bajo esta figura de una relación laboral. Por eso es que establezco en la lámina el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice lo que es una relación laboral, ¿no? Establecemos aquí el tema de que hay una subordinación por parte de una persona a cambio de un salario. Prácticamente eso es lo que es una relación laboral. ¿Por qué lo menciono mucho esto? Porque obviamente en el tema de los viáticos nos dice la definición de la REA prácticamente que es una provisión en especie o en dinero para sufragar los gastos de una persona que hace un viaje. Entonces, de alguna manera, aquí va vinculado esta parte. Yo voy a tener un viático que es con lo que yo voy a sufragar un gasto en el cual yo voy a intervenir bajo estos cinco conceptos o cualquiera de estos cinco conceptos que marca este artículo 28, fracción 5. Nos dice la ley que prácticamente los viáticos vamos a tener que generarlos o aplicarlos bajo esquema de hospedaje, el esquema de alimentación, transporte, el uso goce temporal de automóviles, que es prácticamente lo que se conoce como la renta de vehículos, y obviamente el tema de pago de kilometraje, ¿no? Si es que nosotros tenemos o nuestros colaboradores de alguna manera van en su propio vehículo a hacer algún tipo de viático a algún lado van a viaticar, pues de alguna forma se puede pagar este esquema y se puede volver deducible esta situación. Pero es importante conocer que estas características primordiales que marca la ley son claras, son muy precisas. La primera de ellas, y creo que la mayoría de nosotros la conocemos, son los famosos 50 kilómetros, ¿no? Y este tema de los 50 kilómetros es un tema que se ha vuelto de alguna manera un conflicto para entendimiento de muchos de nosotros los contadores, ¿no? Toda vez que la mayoría dicen, es que debe ser en una circunferencia de 50 kilómetros de donde se encuentra mi domicilio. Sin embargo, en un tema ya de pláticas y de acercamiento con temas de la autoridad, tanto con temas de otros contadores, entendemos que nos dice la norma que es una palabra que se llama una faja. Nunca dice una circunferencia, nunca dice un diámetro. ¿Qué significa esto? Lo que significa es prácticamente nosotros tenemos que medir es algo que se encuentra, si una faja es algo que nos rodea prácticamente. Entonces aquí esté rodeado 50 kilómetros, es algo que nos dé un margen de una faja de 50 kilómetros. Al salir de esos 50 kilómetros, yo ya estaré pudiendo deducir este concepto de los viáticos. ¿Sale? No significa que yo estoy en el punto A y de ahí tengo que irme 50 kilómetros avanzando y hasta donde está el kilómetro 50,01 de ahí yo ya puedo viaticar. No, es una faja, es algo que nos envuelve prácticamente. El segundo supuesto que nos marca la norma jurídica es lo que les mencionaba. Debe de existir una relación de trabajo, algo que se establece prácticamente en el capítulo 1 del título 4. Capítulo 1 son sueldos y salarios y el título 4 son personas físicas. Entonces, prácticamente aquí, nuevamente la norma vuelve a marcar el tema de que debemos nosotros de tener establecida esta relación laboral. Obviamente una relación laboral que se encuentre legalmente establecida. ¿A qué me refiero a esto? Porque no me ha tocado situaciones de que, ¿sabes qué? Pues tal colaborador está con nosotros,
No tenemos ningún tema específico, no tenemos documentación, pero él trabaja con nosotros y él va a viaticar. No, no funciona así. El tema es que la norma jurídica y obviamente la autoridad es muy quisquillosa y la autoridad solicita de alguna forma que existan contratos vigentes en el año en el cual se efectuó de alguna forma ese tema del viático, ¿sí? Que existan de alguna manera los comprobantes, en este caso los comprobantes de nómina de sus dispersiones a estos trabajadores, como mínimo esos dos documentos para que la autoridad pueda constatar, en este caso, que existe esa relación laboral, no solamente de nombre, no solamente con que yo mande la transferencia a Fernando, porque Fernando trabaja conmigo y es mi amigo y dice, ¿sabes qué? Voy a salir a Guadalajara a hacer un movimiento. Yo le digo, ¿sabes qué? Mira, pues te voy a transferir el pago como si fuera viático y te voy a hacer como que otro movimiento como si fuera nómina y con eso me ayudas a facturarlo. No, no funciona así. Obviamente tenemos que estar amarrando todo de forma documental para que la autoridad de alguna manera nos pueda dar un visto bueno y no tengamos ninguna situación engorrosa. Como tercer punto, también nos dice que los viáticos están abiertos a esta situación, también para aquellos prestadores de servicios profesionales. ¿A qué me refiero? Bueno, yo tengo mi empresa se dedica a lo mejor al tema del transporte de materiales, tengo camiones de transporte. ¿Y qué pasa? A lo mejor en Chihuahua uno de mis camiones tuvo un accidente, contrato al abogado Juanito López. Este abogado obviamente no es una persona que sea un tema de una subordinación, un trabajador mío, pero sí me está prestando un servicio profesional. ¿Qué pasa? Yo puedo darle a través de esta figura un viático para estos conceptos que los puedo utilizar y obviamente yo pueda hacerme acreditable, me pueda hacer deducible esos gastos, ya sea por hospedaje, alimentación, transporte y demás que veíamos ahorita. Esa es también la parte que nos permite este artículo 28 fracción 5 que ellos también pueden ser figura o línea para que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Yo mencioné, por ejemplo, el tema del abogado. Puede ser un contador, puede ser un doctor, dependiendo del tipo de actividad que realice mi negocio, mi empresa es obviamente que yo pueda acercarme y puedo tener de alguna manera esta figura que pueda establecer este vínculo y que yo pueda pues comprobar este tipo de deducciones, ¿no? Y por último, este cuarto, yo lo puse personalmente por experiencias que he tenido, hay que darle un cabal cumplimiento al artículo 27 fracción 3. Prácticamente, ¿a qué se refiere esto? Que todos nuestros conceptos de viáticos que estemos utilizando deben de estar amparados con un comprobante fiscal, ¿vale? Nada de que por notas y que por el ticket y que en verdad yo lo hice, no. De alguna manera siempre deben de estar establecidos o amarrados de alguna forma con un comprobante fiscal digital por internet, un famoso CFDI que cumpla con todas las características que marca la norma jurídica con base en la ley. Y bueno, puse yo también esta tablita donde pongo los 5 conceptos donde menciono los topes que vamos a tener. Primer punto o el primer concepto que vamos a tener es el tema del hospedaje. Me dice que para efectos, o el propio artículo me dice que para efectos de México no existe como tal un tope de hospedaje, no lo menciona la norma jurídica. Y recordemos que si la norma jurídica no me lo prohíbe, ¿sí? Pues me lo permite de alguna manera, ¿no? Pero sí existe un tope para el tema del extranjero. Me dice que hospedaje en el extranjero tengo un monto hasta 3,850 pesos diarios, ¿sí? De hospedaje. Y puse esta cuarta columnita aquí que dice transporte. ¿Qué significa? Me dice que si yo tengo un comprobante o yo realizo un viático por el concepto de hospedaje, para que la autoridad en una revisión me lo dé por bueno, forzosamente debe de estar acompañado con un comprobante de transporte. ¿A qué me refiero? En el mismo ejemplo que puse de mandar a Juanito López a Chihuahua, donde hay un tema legal con uno de los camiones que chocó, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo efectivamente a lo mejor se va a tardar 3 días, yo gestiono el tema de los viáticos, se le renta una habitación en un hotel, ¿sí? De alguna forma, pero con ese tema del hotel, para que la autoridad me lo dé por bueno en una revisión, ¿sí? Yo debo de estar acompañado o debo de tener acompañado en mi bitácora y obviamente con mi documentación soporte el tema del transporte, ya sea que se haya ido en el boleto de avión, obviamente facturado con un CFDI, la factura del transporte de si se fue en camión,
si utilizó el tema de su propio coche, el pago del kilometraje que veíamos aquí abajo, ¿sí? De alguna forma debe estar amparado con ese tipo de documentos para que en un esquema de alguna revisión por parte de la autoridad me lo dé por bueno, porque si yo solamente menciono, sabes que aquí está lo del hospital, digo, perdón, el hospital, lo del hotel, perdón, del hospedaje, entonces de alguna manera no con eso es más que suficiente. La autoridad dice, bueno, pero la propia norma me dice que debe estar acompañado con un tema de transporte, sino cómo es que llegó la persona a ese domicilio o cómo llegó o se trasladó la persona a ese lugar. ¿Por qué lo realiza esto la autoridad? Lo realiza por el tema de precisamente algunos movimientos que llegan a ser los propios socios de las empresas, donde ellos con su dinero pagan el transporte y solamente pagan con la tarjeta empresarial el tema del hospedaje. Entonces, este es un pequeño candado que pone la autoridad para que de alguna manera tengamos establecido ese tipo de conceptos y amarrados para su deducción. En el tema del pago, aquí en el tema del pago no coloqué nada, sin embargo, es importante que este tema de pago, si es que el hospedaje lo realizó la empresa, pues obviamente esté pagado con transferencia por parte de la empresa, tarjeta de débito o crédito de la misma, como lo marca el artículo 27, fracción 3, que era lo que mencionaba en la tabla anterior. Ahora bien, el segundo concepto que vamos a tener es la alimentación. Aquí en la alimentación, la norma jurídica sí nos establece de alguna forma dos conceptos, ¿no? O dos topes, más bien dicho. Nos dice que en México son 750 pesos diarios y en el extranjero 1,500 pesos diarios. Hay que tener mucho cuidado con esta parte porque estos 750 pesos incluyen el desayuno, la comida y la cena. Estamos hablando que con base en el razonamiento de los legisladores, una persona desayuna con 250 pesos, come con 250 pesos y cena con 250 pesos, ¿no? Ese es el razonamiento. Y bueno, para el tema de la alimentación, como parte complementaria, nos dice la autoridad que debe de estar amparado ya sea con el tema del hospedaje o con el tema del transporte, ¿sale? Eso es lo que nos dice de alguna manera la normatividad en este aspecto para que la alimentación fuera considerado. Debo tener también la factura, obviamente, del hospedaje, y aquí es donde se empieza a vincular todo, ¿no? Si yo tengo una factura de hospedaje, debo tener una factura de transporte, pero también una factura de alimentación. Aquí es donde la autoridad va amarrando estos sacos. Si se dan cuenta, tengo sombreado el tema del transporte. ¿Por qué? Porque la norma jurídica dice, si tú realizaste alimentación, debes de tener una factura de hospedaje, pero de alguna forma si solamente lo tienes así, debe de ser pagado este gasto con la tarjeta de crédito del trabajador o del prestador de servicios profesionales. Si no fue pagado así, entonces también debes de tener el comprobante de transporte. Aquí ya serían las tres o los tres conceptos y los tres FDIs por este concepto de alimentación. Aquí la norma jurídica es un poco más estricta y nos menciona esa situación suspensiva. Y para lo que corresponde para el transporte, como el uso o goce temporal de automóviles y el pago de kilometraje, estos topes están establecidos en 850 pesos diarios, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. En cualquiera de los dos, de alguna manera, establece ese monto específico. Obviamente este transporte también debe estar amparado de alguna manera con el tema del hospedaje y el tema del transporte y el pago, como les mencionaba, no lo coloqué aquí, pero sí debe estar amarrado por lo menos como establece el artículo 27, fracción 3, con esas formas de pago por parte de la empresa, transferencia, tarjeta de crédito, débito, que sería la manera de comprobarse. Pero recuerden que es importante que tengamos de alguna manera amarrado esto. Y como lo mencionaba también Fernando, el llevar un buen control, una buena gestión de el tema de los viáticos, es importante que entonces nosotros podamos tener estos filtros de alguna manera, porque al tener nosotros ya establecido, a lo mejor en una herramienta específica, nosotros ya tenemos los topes y podemos medir y establecerle al trabajador de alguna forma cuáles son los topes y como él decía, buscar a lo mejor las mejores alternativas de precio para también yo no incurrir, ¿no? De alguna manera, si viene un trabajador y me dice, ¿sabes qué? Pues yo fui un día y me gasté 1,500 pesos y te traigo la factura, pues lamento informarte que la norma jurídica establecía que debe ser hasta 50 pesos.
750 pesos, perdón. Y como estamos hablando del artículo 28, donde establece que no son deducibles, entonces como es el tope, si yo excedo de ese tope, no es que sea hasta 750, pierdo el efecto de la deducibilidad de la totalidad de ese monto. Entonces es importante que tengamos esa buena gestión específica. Por ejemplo, en esa gestión, esas herramientas, de alguna manera ayuda mucho tenerlo, por ejemplo, cuando tenemos un esquema de pago de kilometrajes, ¿no? Aquellas personas a lo mejor que tienen su propio vehículo, su propio medio de transporte y pagamos a lo mejor el tema del pago de kilometraje, es una buena manera para tener bien controlado ese tema o ese esquema de situaciones por parte de la propia autoridad. Y bueno, como les mencionaba, en esta gestión de los viáticos es importante tener de alguna manera bien establecido en estos programas, en estos software, una solicitud, generar esta solicitud, generar ese documento en el cual darle la formalidad. Como les mencionaba al principio, es importante tener bien documentado por este conceptito que nos marca la autoridad a partir del año antepasado, donde nos decía la famosa materialidad, ¿no? El demostrar que efectivamente ese movimiento, ese gasto, esa deducción que yo quiero de alguna manera aplicar para disminuir mi base de utilidad o mi base de impuestos para pagar una menor cantidad de los mismos, pues debe estar documentada, por lo cual debemos de tener en estas herramientas, obviamente que debe existir una solicitud formal, una solicitud en la cual, bajo mis políticas de control interno la gestión de viáticos, me establezca, ¿no? Ok, Cristian va a salir 3 días a Guanajuato la próxima semana, entonces a partir de 3, 5 días de anticipación, yo tengo que generar mi propio formato, mi solicitud, mi petición a través de correo al área respectiva para que ésta lo reciba y de alguna manera podamos pasar a la siguiente etapa de la gestión, ¿no? La entrega del recurso, de alguna forma, y la entrega de este recurso para que pueda hacer frente, o en este supuesto de la entrega del recurso, a lo mejor la entrega de los documentos. A lo mejor yo ya le digo, ¿sabes qué? Ya, Cristian, te reservé esos 3 días y aquí están, de alguna manera, el documento donde ya está apartado tu lugar para que tú llegues y ya puedas hacer uso de él, ¿no? Y posterior a eso, entonces ya generar el pago de estos viáticos y obviamente tener una comprobación de ellos. Yo voy a pagar, voy a irme a comer, voy a irme a desayunar, a cenar, o voy a utilizar el tema de un vehículo, a lo mejor ya cuando esté allá, pues de alguna manera al hacer el pago yo también tengo que generar el tema de la comprobación, ¿no? Ya sea un tema de comprobación, si estamos hablando de temas de México, pues entendemos que en México estamos bajo las normas que nos dicen que si emiten aquí, todo residente en México emite un comprobante fiscal digital por internet. Pero ¿qué pasaría cuando yo voy al extranjero? Yo no puedo decirle a alguien que está en Estados Unidos y que me preste el servicio a lo mejor de la renta de un vehículo. Oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero un CFDI que me dice mi norma jurídica mexicana, ¿sabes qué? Perdón, mi norma fiscal mexicana donde me establece que debe cumplir con estos requisitos específicos. Obviamente no. Simplemente aquí entra de manera supletoria el tema de la resolución miscelánea fiscal, donde nos establece una pequeña regla que cuando vayamos al extranjero, nosotros debemos de traer solamente el documento oficial de ese país, un invoice normalmente es, pero en este invoice lo único que debe cumplir este invoice es que debe traer nuestro nombre completo, enfrente de nuestro nombre el RFC y nuestro domicilio fiscal que tenemos ubicado acá en territorio nacional. Con eso es más que suficiente para que nosotros podamos comprobar ese viático cuando es en el extranjero. Y por último, ya que tenemos todo bien establecido y con ese amarre, por decirlo de alguna manera, pues obviamente ya viene el tema del registro contable. Ya de alguna forma la persona que está soportando y registrando este tipo de movimientos, al tener y al poder cumplir con todo este ciclo, es más fácil tener un registro contable y obviamente tener información que puedo ya dar un cruce directamente a lo mejor con mis propias herramientas de gestión de viáticos, ¿no? A lo mejor ya tener amarrado, como bien decía Fernando, oye, yo quiero saber del colaborador Cristian cuánto ha gastado, en qué concepto y corroborarlo directamente con el tema de los registros contables. Ahora bien, mencionado el tema también de la materialidad, obviamente este es un extracto que jalamos de lo que es la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los mecanismos que utiliza la autoridad para ver o corroborar, ¿sí? El tema de la materialidad, ¿no? Obviamente estamos hablando que
El tema de la materialidad es no caer en un tema de operaciones inexistentes, artículo 69b, que aun y cuando se escuche un poco ilógico con el tema de viáticos, van a decir, no, pero en viáticos no funciona. Sí, puede ser. También hay empresas que pueden utilizar esta figura para poder simular el esquema de viáticos, ¿no? Claro, no es lo mismo que solicitar a lo mejor como una deducción de una compra, un costo, 20, 30 millones, a lo mejor meter un tema de viáticos donde poco a poco voy metiendo esa cantidad hasta llegar a cierto monto, pero puede llegar a surgir. La segunda o la autoridad dice, sabes que yo corroboro esa materialidad a partir de unas facultades de comprobación. Por eso es que anteriormente mencionaba mucho el tema de que debemos que tener un buen amarre, un buen soporte documental de todos estos viáticos que nosotros vayamos estableciendo, de por qué va a viajar, dónde está el tema de la invitación o dónde está la cotización, o realmente existe un vínculo, una relación entre al realizar ese viático me va a generar de alguna manera un ingreso o un beneficio en la parte de mis ingresos. Bueno, de alguna manera es importante por este artículo 52. En el tema de la simulación de actos jurídicos, pues obviamente estaba vinculado con el tema de las facultades, pero con el 42b del propio código. La razón de negocios, obviamente estaba vinculado con lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? Obviamente que la material es que esos viáticos realmente sean beneficio para mi negocio, ¿no? Si en el viático dice, oye, ¿sabes qué? Pues el hotel en el que está establecido aquí en la factura dice que es de Disney, pues obviamente de alguna forma empieza a generar una observación por parte de la autoridad de decir, ¿sabes qué? Pues como que no me cuadra, ¿no? Como que tu empresa es de transporte y como que el viajar y tener una factura a lo mejor o un viático a Disney, a Orlando, como que por qué está impactándote en la razón de negocios, ¿no? En el tema de tu actividad común, ¿no? Y por último, esto puede generar de alguna manera el tema ya final de la configuración de delitos fiscales, ¿no? El tema de la simulación de estas operaciones, la pérdida de la materialidad, pues puede llegar. No es que siempre va a llegar de que, sabes que pues no comprobé a lo mejor 300,000 pesos de viáticos y la autoridad me los observó y por eso me van a meter a la cárcel. No, pero obviamente sí puede generar a lo mejor el tema a criterio de la autoridad de un delito fiscal y podemos llegar a un tema a lo mejor hasta penal, ¿no? Más adelante, pero no necesariamente. Ahora bien, ya por última parte, antes de que tengan la parte de la sesión de las preguntas, porque no sé si recuerden que mencionaba yo el tema de que tenemos que amarrar bien toda la información. ¿Por qué? Porque no solamente va a impactar al tema de la empresa, también puede llegar a tener el tema del mal manejo de los viáticos y no estar de alguna manera armados o soportados con un CFDI, me puede llegar a este supuesto del artículo 93. El artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece los famosos ingresos exentos para personas físicas, pero nos dice que van a ser exentos en su fracción 17, que dice que los viáticos son exentos. Todos los viáticos que yo le dé a mis trabajadores de alguna manera van a ser exentos, siempre y cuando, ¿sí? Se efectúe esta erogación y que esté amparado con un comprobante fiscal. Si alguno de mis colaboradores no soporta con documentación fiscalmente hablando estos viáticos, lo que va a generar es que me genere un retrabajo a mí. ¿Qué significará? Ahora ese viático tendré yo que acumulárselo en su próxima nómina a este trabajador y generar y calcular el impuesto sobre la renta, de alguna manera. Y esto conlleva a que yo vaya registrando estos viáticos no comprobados por parte del trabajador para que en su declaración anual él lo pueda establecer y yo lo vaya estableciendo en este concepto de viáticos y tenga yo que separarlo y mencionarlo, ¿no? De alguna forma. Y bueno, en tema de viáticos generales, eso sería como que la explicación general. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que podamos ir solucionando. Muchas gracias, Cristian. Gracias por compartirnos
pues bueno, hacernos este recuento, ¿no? De cómo es que en la práctica, particularmente en México, son los elementos que yo debo de cuidar como organización, como persona. Y mientras por aquí algunos de nuestros asistentes al webinar se animan con las preguntas, que recordemos que puede ser por medio de el chat o si quieren colocar ahí la pregunta, con mucho gusto las leemos. Yo tengo por aquí algunas preguntas, ¿no? Que a lo mejor para abrir boca. A ver, ¿cómo pasa? Ahorita hablabas de la materialidad. La materialidad es un tema que recientemente o que se está incorporando. ¿Ya es obligatorio? Es decir, ahora ya tengo que adjuntar evidencia o a partir de cuándo, o para algunos gastos en particular. ¿Cómo está? Si me ayudas un poquito para entender esta parte. Claro que sí, Fernando. Mira, el tema de la materialidad que existió ya de manera establecida ya hace 2 años, ya nos marca que cualquier concepto que se considere una deducción, hablando que la norma nos marca que deducciones pueden ser tanto compras, costo de ventas, gastos, pagos a cuotas sobre o patronales, entonces de forma general nos dice que deben de cumplir con la materialidad. Entonces, prácticamente vinculado al tema de los viáticos, sí es importante y sí va a existir la materialidad. La materialidad la tenemos nosotros que soportar porque recordemos que el tema de la comprobación de esta materialidad es por parte de la autoridad. La autoridad va a comprobarlo, pero para que lo compruebe es que la autoridad no los requiera. Y nosotros lo que tenemos que hacer es un tema preventivo. Esto que Ok. estoy explicando es un tema preventivo, porque un tema correctivo ya no existe. En tema de viáticos ya no existe el tema correctivo. Ya no puedo regresar y decirle, ay, ¿sabes qué, Fernando? Mira, pues vino la autoridad y te acuerdas hace 3 años que fuiste, vas a tener que pedir otra vez la factura del hotel porque no lo hiciste, o tienes que Mm, pagarlo con tarjeta. Ya no existe como tal. Estamos hablando de un tema preventivo. La autoridad te está advirtiendo conforme la lámina que mencioné, decirte, ¿sabes qué? Yo ya estoy considerando un tema de materialidad, un tema específico donde tú me tienes que demostrar documentalmente que efectivamente ese gasto que hiciste tú debe de estar amparado y que fue necesario para que tú de alguna manera tuvieras un beneficio, pero un beneficio en el impacto en tus ingresos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta ok. materialidad sí es algo ya aplicable y vigente al momento. Ok, perdón, me queda muy claro y sobre todo este enfoque preventivo. Es decir, finalmente yo como empresa tengo que ir documentando, ¿no? Documentando cada uno de estos. Puede ser que a lo mejor nunca tenga ninguna observación y tenga ahí o mis expedientes físicos o mi información digitalizada en la nube, donde sea, pero sí tengo que tener ese repositorio, ¿no? Me queda muy claro ahí. Y hablando de esta parte, por ejemplo, ¿cuál en tu experiencia y con las diferentes organizaciones con las que interactúas y demás, cuál es el área de oportunidad más recurrente pudiera ser? ¿O cuál es el área de oportunidad o cuál es el elemento que más les llega a impactar en un momento dado, inclusive con una auditoría? O sea, cuando la autoridad fiscal revisa algunos elementos, ¿cuáles son los elementos que tú dices, híjole, pues aquí está, lo más recurrente es esto, o lo más grave, ¿no? Porque puede ser, no necesariamente, puede ser algo recurrente, pero que no tiene tanto impacto, o lo más grave que pudiera presentarse en este proceso de gestión de viáticos. Ok, bueno, en el tema de la propia autoridad como tal, es importante sí mencionarlo, ¿no? La autoridad, su enfoque es precisamente empezar a hacer una revisión general de todas las partidas que nosotros hacemos deducibles. La autoridad, por eso es importante que nos dice, a ver, yo quiero tu contabilidad, ¿no? Primeramente quiero ver tus balanzas de comprobación. Y en las balanzas de comprobación, pues sabemos nosotros como contadores que es la radiografía prácticamente de nuestra empresa. Y en esta radiografía es donde nosotros empezamos a ubicar la autoridad empieza a ubicar cuáles son las partidas más representativas, ¿sí? En este supuesto. Obviamente, si vemos que las partidas más representativas, estamos hablando que son los viáticos, los gastos de viaje, transporte, alimento, pues obviamente la autoridad se ha hecho un vuelco a este tipo de conceptos y es más fácil que los pueda identificar. Pero no es solamente que la autoridad diga, ah, bueno, ya es mucho y lo voy a identificar y va a estar mal todo, no.
obviamente trae este criterio que mencionaba yo anteriormente, que muchos de estos conceptos deben de estar amparados con otro concepto también de viáticos, ¿no? Lo que habíamos del tema del hospedaje. El hospedaje nos dice que debe estar amparado con el tema de transporte, el tema del alimento con el tema del hospedaje o del transporte. Entonces es importante que esto aprendamos nosotros a irlo amarrando, a irlo de alguna manera gestionando en tema administrativo para poder tener filtros y evitar la pérdida de ese, ¿cómo decirlo? De ese caminito o esa maquinaria para que todo se vaya amarrando precisamente, de manera precisa, ¿no? De alguna manera. Porque ¿qué puede llegar a pasar? Como lo mencionaba, si efectivamente, si es el tema de los viáticos, por mi naturaleza del negocio, es la cantidad más representativa del gasto y yo no lo estoy estableciendo, pues voy a perder una gran parte de mis deducciones y obviamente yo el haberlas complementado o haberlas considerado en mi registro de cálculo de los impuestos y el haberlo disminuido de mi utilidad, pues obviamente la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues lo vas a tener que quitar, te voy a generar de alguna manera un recálculo, pero no queda ahí, ¿no? Sabemos perfectamente que viene una sanción y la sanción son las multas y tener que pagar multas por algo que pudimos hacer preventivamente, creo que estaría un poquito fuera de lugar. Entonces es importante ese tema preventivo y el tema de utilizar estas herramientas que nos ayuden a gestionar un mejor uso de este tema. Excelente, excelente, muchas gracias, muy clara tu explicación. No, creo que no tenemos, creo que o somos muy claros en las explicaciones, en la información que compartimos. Pareciera que es así. Y bueno, déjame cerrar con una última pregunta, ¿no? Que a lo mejor ya lo mencionabas, pero retomar este tema de los montos, o sea, la tabla que nos compartías creo que es muy clara, ¿no? En términos de esos montos, las características del tipo de comprobantes, el extranjero, locales, en fin, y cómo está, pues si utilizando tu palabra, tu expresión, amarrado, ¿no? Es decir, la parte del gasto del hospedaje, pero con un gasto de transporte, ¿no? O sea, como que se tiene que cumplir todos los elementos, ¿no? Y ahí es donde viene el encadenamiento. Pero, ¿qué pasa y decías ahí, oye, pues hay un tope que la autoridad te marca, ¿no? Para el gasto, por ejemplo, de hospedaje, ¿no? O de alimentación. Digo, decías hace un momento, los legisladores asumen, o la autoridad asume con 750 pesos, bueno, pues, y además 250 pesos cada uno, ¿no? Porque además es la otra, ¿no? En teoría tendrías que destinar la misma cantidad de recursos a todo esto. En fin, por diferentes circunstancias, resulta que un perfil de directivo o ¿no? Hay un gasto superior. ¿Cómo se maneja ahí y cuál es esta parte de deducibles, no deducibles? ¿Cómo lo gestionan en general las organizaciones o en tu experiencia, cómo debiera ser gestionado? Ok, bueno, mira, como lo platicábamos y lo veíamos en el tema de la lámina, pues obviamente el tema de los viáticos va muy vinculado a un tema de una relación laboral, ¿no? Y qué buena pregunta acabas de tocar. ¿Qué pasa con los directivos? ¿Qué pasa con aquellas personas de alto rango de las empresas que de alguna manera ellos dicen, sabes que yo necesito viáticos porque me voy a ir a tal lugar, ¿no? Entonces, si lo viéramos fríamente con base en norma jurídica, ellos no tendrían viáticos, ellos no podrían hacer esta figura de alguna manera, ¿no? Claro, existe este propio artículo 28, nos establece lo que se llaman unos gastos de representación, de alguna manera, ¿sí? Pero obviamente este tema nos dice la propia norma que los gastos de representación se pueden hacer, pero no van a ser deducibles. O sea, pone el tope así directamente, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros en este sentido, o lo que hacen las empresas es efectivamente este tipo de directivos, ¿sí? Se generan normalmente bajo figuras, sí, de una relación laboral en la empresa. Si tienen un puesto establecido en la misma para poder gestionar esta situación. ¿Ok? De poder amarrar el tema de los viáticos y poder decir si efectivamente esta persona fue a tal lugar y si cumple con el esquema de una relación laboral conmigo y poder considerar el tema de los viáticos. Claro, el tema del monto es el que va a perjudicar, ¿no? Porque claro, me queda claro que el director pues no va a querer gastar 750 pesos de comida en un día. Eso es un poquito complicado, pero obviamente lo tratamos de manejar con situaciones de una explicación más concreta con ellos.
Perfecto, perfecto, Cristian. Bueno, pues no sé si te quieres hacer algún mensaje de cierre para concluir nuestro webinar. Oh, claro que sí, pues de antemano un agradecimiento a R Fácil por la invitación al webinar y obviamente también pues comentarle a todos los contadores, los miembros que están aquí en el webinar, que es importante que sigamos nosotros estudiando, acercándonos a este tipo de lugares de exposición para que nosotros nos podamos ir informando cada vez más y de alguna manera pues estar en regla y en legalidad con la propia autoridad, ¿no? No cabe mencionar que recordemos que estos años van a ser años en los cuales la fiscalización por parte de la autoridad con este cruce y el uso de inteligencias, pues de alguna forma nos está perjudicando de una manera sustancial, ¿no? Tan es así que yo creo que la mayoría de ustedes han recibido estos famosos correitos donde hace la autoridad sus cruces de información que no entendemos de dónde sale este cruce de información o simplemente el tema del llenado de las propias declaraciones ya con información precargada está generando un tema de descontrol, pero obviamente si tenemos nosotros bien documentado, bien amarrado toda esta parte, tanto de las deducciones, hablo en forma general, pues obviamente va a ser más fácil podernos defender ante la autoridad, porque ya hablo de un tema de defender, ¿sale? Ya no hablo de un tema de que tengamos bien todo, sino de defender con ellos, ¿ok? Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, quiero sumarme al agradecimiento, pero ahora para todos y cada uno de ustedes por destinar este espacio en su agenda. Créanme que buscamos desarrollar temas, identificar temas que pueden agregar valor a su actividad diaria. Algunos a la actividad diaria y otros, pues inclusive para complementar la visión. ¿No? Les recuerdo que está abierta la comunicación a través de nuestros diferentes medios, redes sociales. Posteriormente les haremos llegar la grabación, pero también la presentación de lo que revisamos el día de hoy. Y también invitarlos a que nos compartan cuáles son los temas que les gustaría abordar. Nosotros pensamos, identificamos que esos pueden ser significativos, lo que hemos traído a la mesa, pero la verdad es que nosotros buscamos tener su retroalimentación. Entonces, por favor, compártanos qué tema les gustaría abordar, ¿no? Qué expertos quieren que invitemos, en fin, para que el medio de comunicación o estos espacios sean altamente significativos. Muchísimas gracias a nombre de todo el grupo de Refácil. Gracias, Cristian. Y estamos atentos de reunirnos en la siguiente ocasión. Buen día a todos. Gracias.